Muy buenos días. Hola a todos los participantes de este webinar. En nombre del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, agradecemos que hayan accedido a nuestra invitación para conocer este interesante estudio titulado Predicción de Default en República Dominicana, un enfoque de Machine Learning para la evaluación del riesgo crediticio elaborado por nuestro investigador, el señor Marcos García, quien es licenciado en matemáticas con concentración en estadísticas y ciencias actuariales. Es experto en ciencia de datos con énfasis en Machine Learning y modelos de riesgo. A título como profesional, se desempeña actualmente como especialista senior en ciencia de datos e investigador del Departamento de Estudios Económicos de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Este sería un estudio bastante interesante que daría a nuestra membresía, a todo el público que está atendiendo a este webinar, le daría herramientas para poder aplicarle en su día a día de trabajo y poder tener un mejor entendimiento y una mejor predicción de las probabilidades de incumplimiento que tiene su cartera, sobre todo la cartera de consumo con las características de nuestro sistema financiero dominicano. Les recuerdo que este webinar tiene previsto una sesión de preguntas y respuestas al final de la exposición del señor Marcos. Así que les exhorto a que hagan sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas y al final yo le haría las preguntas al moderador, al expositor. Sin más, le cedo la palabra al señor Marcos y espero que sea de su agrado y de su provecho. Gracias. Muchas gracias, Rigo, por esa introducción. Mi nombre es Marcos, como menciona, y soy investigador de la Superintendencia de Datos, además de científico de datos. En esta presentación, yo les voy a hablar un poco de una investigación que hicimos, la Super, y esta está enfocada en el riesgo de crédito, específicamente en la cartera de la República Dominicana y con un enfoque a personas. O sea, que dentro de ese estudios va a salir cualquier empresa que pueda tener algún crédito. Previo a comenzar, es importante destacar que las opiniones expresadas en este documento corresponden al actor de este y no constituyen necesariamente las opiniones de la superintendencia de banco ni del resto de sus empleados. Entonces ya con eso fuera, podemos dar inicio formal a la presentación. Tendremos una pequeña agenda donde tendremos un pequeño resumen. Ahí yo voy a hablar prácticamente del abstracto, de la investigación, una pequeña introducción a lo que es un modelo de aprendizaje de máquina, específicamente el CAPUS, que fue el utilizado en la investigación. Ahí tocaremos un poco lo que es la optimización de hiperparámetros, la validación cruzada CAPOL, métricas de evaluación que utilizamos. Luego de eso, utilizamos la librería de Sharp Values, y entonces ahí me gustaría como darle un pequeño ejemplo para que entiendan más o menos cómo se calculan estos valores, que van a ser muy importantes para el enfoque principal de la investigación, que es determinar el impacto de cada variable y el efecto que ésta tiene dentro de la predicción. También un pequeño espacio sobre la selección de las variables, un pequeño benchmark que hicimos, de cuáles son las que normalmente se usan, por qué elegimos, y algunas investigaciones con su poder predictivo para estar de acuerdo de que los resultados de esta investigación están alineados con los resultados de la literatura. Luego vamos a definir default, la definición específica que se utilizó para este estudio, un planteamiento del problema, exactamente qué es lo que se quiere resolver con este ejercicio, y luego ver los resultados. En los resultados vamos a ver cuál es el poder predictivo del modelo, resultados individuales, ya que los Sharp values se suelen utilizar de forma individual, o sea, de filas, y ahí vamos a ver
más o menos cómo funciona este número, y ya luego que tengamos una idea detrás de realmente qué está pasando, ver eso de forma agregada para ver algunos promedios y de ahí sacar algunas conclusiones interesantes que veremos más adelante. Y ya en el final, la conclusión de todo lo que hemos visto. Antes de iniciar, ¿por qué hacer todo esto? O sea, ¿cuál es la importancia de un modelo de riesgo de crédito? Bueno, se podrán imaginar que saber si un deudor me va a incumplir en un periodo T es de suma importancia. Esto me ayudaría a gestionar de alguna forma u otra ese deudor. También me ayudaría a cubrir, o sea, a tener reservas, que podrían ser provisiones, para que cuando esa pérdida ocurra yo estar sustentado. También si tengo una idea de cuáles son los drivers que me llegó ese cliente a caer en default, la próxima vez que yo vaya a entregar un crédito a un deudor, podía asegurarme de que esas características no se cumplen para ese deudor nuevo, lo cual me ayudaría a diseñar estrategias de gestión de riesgo más sólida y políticas regulatorias más efectivas. O sea, esta es suma importancia tener un modelo de esto, ya que como institución financiera y prestatario, me da un insight muy bueno de cuál va a ser mi comportamiento en un tiempo determinado en el futuro. Un resumen, esto es prácticamente el abstracto, pero de una forma que yo entendía iba a ser un poco más digerible. En la fuente de datos, pues la central de riesgo de la Superintendencia de Banco, de la cual se seleccionaron 39 variables, inspirada muy en la literatura de prisión de default. O sea, hicimos una investigación de lo que se ha hecho anteriormente e intentamos evaluar cuáles de esas variables teníamos y cuáles eran como las más convenientes para nosotros. El modelo utilizado fue CAPBOOST, que es un modelo de boosting de algo. En la próxima slide vamos a explicar eso mejor. La librería de apoyo para ver las interacciones de la variable fue SharpValue. El poder predictivo fue un ROC de 86%, un F1 de 50%. Tal vez ahora estos números no signifiquen mucho, pero el punto es explicar un poco cómo se calcula cada uno y tener una idea, tal vez no sepamos calcularlo al final, pero tener una idea de qué representa cada uno y qué está aportando cada uno a la visión. Dentro del modelo, las 5 variables más importantes fue la utilización de la tarjeta de crédito. Esto es muy clásico en la literatura. O sea, previo a yo iniciar la búsqueda, es una variable que yo tenía como en mi mente de que sí podía ser de suma importancia. En la cantidad de días de atraso máximo en el último año en la deuda de tarjeta de crédito. Esta variable también es muy esperada, ya que si en el pasado ya yo demostré deterioro de mi crédito, bueno, pues en el futuro probablemente yo vaya a seguir con ese deterioro. La antigüedad del crédito más antiguo del deudor, otra variable que es muy reconocida en la literatura. Mientras más tiempo tiene un deudor dentro de mi entidad, va bajando mi probabilidad de caer en default. El consumo del deudor en tarjeta de crédito. Esta fue una variable que nos sorprendió, ambos que haya salido tan alta, y más adelante veremos el comportamiento que tiene en efectivo, que realmente va como en contra de la intuición. Eso lo veremos más adelante. Y por último, del top 5, la cantidad de meses desde el último desembolso de un crédito del deudor. Esto también, veremos más adelante, que mientras más reciente fue el desembolso del último crédito de ese deudor, más probabilidad de caer en default también. Ahí podemos ver que hay dos medidas, tenemos un modelo general y un modelo mini. Ahí hicimos eso para ver si había algún cambio dentro de la importancia de cada variable. Eso se explicará un poco más a detalle más adelante. Pero en esos modelos mini que corrimos, dos variables que saltaron que eran muy importantes fuera de pandemia,
que era el ingreso del deudor y la vejez del crédito más antiguo del deudor. O sea, esta variable siempre quedaba en el top 7 de todo el modelo mínimo que corrimos, pero para la pandemia en específico, el poder predictivo de estas dos variables disminuyó significativamente. Y eso es como de esperarse, porque las circunstancias que se dieron en pandemia van como, o sea, fueron extremas y muy anormal, y que esas dos variables que en un estado normal tendrían un buen poder predictivo, tal vez en esta situación no fue el caso. Y veremos detalle de esto más adelante. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es un modelo de ML. El CAT-BUS, que fue el que utilizamos, es un modelo supervisado de aprendizaje de marca, utiliza algo de decisiones, o sea, la mayoría de veces, pero podría utilizarse otro modelo, pero se suele utilizar el árbol de decisión. Lo que se necesita es un modelo tonto. Es de clasificación, o sea, podríamos intentar predecir una variable continua o podríamos intentar predecir un grupo, o sea, que yo pertenezco al grupo. En nuestro caso es eso. O sea, yo quiero predecir si tú perteneces al grupo de default en un periodo o no default. Y boosting es que este modelo es como interactivo. Él va mejorando un modelo anterior. El que se, o sea, la contraparte de este sería debugging, que es que yo corro muchos modelos simultáneamente y luego los uno al final. Este no, este yo creo un modelo y voy mejorando el modelo anterior. Y esa es la dinámica del modelo. La optimización de hiperparámetros, eso es algo que se suele hacer, no es necesario, pero se hizo. Es que todos esos modelos de Machine Learning tienen parámetros iniciales que se pueden jugar un poco con ellos y te podrían arrojar poder predictivo diferente. Por ejemplo, en el caso de un árbol de decisión, la cantidad de hojas que tenga ese árbol de decisión sería de suma importancia. Entonces, se puede jugar con eso. Y normalmente lo que se crea es una matriz donde se van probando diferentes valores y nos quedamos con el mejor. Eso obviamente es in sample, pero siempre se tiene un test set que se queda out of sample que el modelo nunca ve, porque nos estaríamos engañando. O sea, estaríamos, al momento de evaluar el modelo, si elegimos el mejor, realmente no estaríamos seguros si la predicción que está haciendo funcionaría cuando no entra información nueva. Entonces, por eso también se divide en training y test, que es entrenamiento y prueba. La validación cruzada es ya que luego que yo tengo esos parámetros fijos, yo intento ver si la muestra que yo dejé fuera eh, realmente es significativa. Entonces yo hago interacciones diferentes. En nuestra investigación fueron 5, donde yo divido el train y el test, la prueba y el entrenamiento y la prueba, de forma diferente. O sea, que en la prueba no sea siempre los mismos datos. Porque puede ser que por coincidencia los créditos o los deudores que quedaron fuera sean lo más fáciles de predecir, porque se comportan muy bien, tienen día de atraso, o son gente con muy poca utilización. Entonces, para asegurarnos de que por probabilidad no saqué los deudores o sea, con mayor facilidad de predecir fuera, se hace cortes diferentes. La métrica de evaluación que utilizamos es el F1 Score y el ROC. El F1 Score es una medida que intenta, bueno, cabe destacar que en la predicción de default la data siempre se encuentra imbalanceada. O sea que yo tengo muchas personas que no me caerían en default en el futuro y solamente un poquito. Ese valor puede rondar entre el 95% de la población no me caerá en default y un 5% sí me caerá en default. Entonces, si yo utilizaría una medida como el accuracy, por ejemplo, si el modelo siempre predice no default, yo tendría un accuracy de 95%.
pero realmente ese no me dice nada del modelo. El modelo es un modelo tonto que siempre me dice, mira, ese deudor nunca va a caer en default. Entonces, estas dos medidas me ayudan a resolver eso. Ya que si, por ejemplo, podemos ver el recall, que es la exhaustividad, como en el dominador tiene lo falso negativo, si ese número es pequeñito, yo estoy penalizando porque tú me estés prediciendo mal en el modelo. Y lo mismo pasa con la precisión. Si, como tengo el falso positivo, si tú me estás prediciendo mal, de ahí del lado contrario, yo estoy diciendo que va a caer en default y realmente tú no caes, entonces también ese número va a ser pequeñito y me va a penalizar por no adivinar bien en ese caso. Entonces el F1 Score es una medida conjunta de estas dos y lo que se intenta es maximizar esta medida para tener el mejor rendimiento posible. El ROC es el área debajo de la curva de esta, del true positive y el false negative, que lo que me dice es, o sea, puede ser que yo prediciendo no sea muy bueno, pero aplicándole una probabilidad a ese deudor en específico, sí yo sea significativamente bueno. Entonces, eso es más o menos lo que intenta medir el ROC. Los Sharp Value. El Sharp Value, para los economistas, tal vez se encontraron con ello en una materia que se llama teoría de juegos. O sea, lo que intenta es ver qué tanto aporta cada variable a mi modelo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una casa. Aquí estamos viendo del lado de regresión y no de clasificación. Por ejemplo, yo tengo una casa que mi modelo predice que esa casa, dado dos variables que son tamaño y habitaciones, me da una predicción de $200,000. Bueno, entonces yo tengo que en un vecindario, en promedio, o sea, es un dato real, ese sector, las casas cuestan $150,000. Entonces, ¿qué yo hago? Yo corro el modelo nada más con una sola de las variables, que es el tamaño, y veo que el modelo me predice. En ese caso, la predicción sería de 180. Y podemos ver que eso contribuye $30,000. O sea, que sería la diferencia entre 180 y 150,000. Entonces, después yo elimino tamaño y me quedo con habitaciones. Y el modelo predice 170. Entonces, la diferencia entre 170 y 150 contribuye 20,000. Entonces, ya yo tengo ahí eh, más o menos cuánto me está contribuyendo una variable a mi predicción final. Esto es un poco más complejo de ahí, pero más o menos esa es la idea detrás del indicador. O sea, yo quiero ver qué tan importante es cada variable y en qué dirección, porque puede ser que una de las variables me dé una contribución negativa también. Y eso también sería de suma importancia saber. ¿Cómo seleccionamos las variables? Bueno, en la literatura nos dimos cuenta que la mayoría de las variables que se utilizan en el riesgo de crédito se pueden clasificar en 5 grupos. Tenemos la variable del buro de crédito, que ahí están los trazos de crédito, la cantidad de crédito, el historial de crédito, cuando tú, o sea, cuál es la vejez del crédito más antiguo que tú tienes, o sea, todo lo que podríamos encontrar en un buro. Las variables de transacciones, estas son los movimientos en cuentas de ahorro o corriente. O sea, cada vez que yo hago una transacción o hago un retiro en un cajero o me entra mi pago de nómina, eso contaría como movimientos en cuenta y entraría dentro de la categoría de variables de transacción. También variables de gasto. O sea, si yo tengo algún gasto fijo de pago de luz, pago de casa, pago de vehículo, estas entrarían en variables de gastos. También tendría variables de depósito. O sea, si yo tengo algún certificado financiero dentro de la entidad, los balances específicos de una cuenta de ahorro, una cuenta corriente. O sea, todo eso también ayudaría a predecir default. Y variables del deudor, que son variables características específicas del deudor,
que ayudarían tal vez a determinar si es un buen deudor o no, que serían los ingresos, la profesión, tal vez haya una profesión que tenga más riesgo de caer en default o no, nivel de educación, etcétera. O sea, la edad podría ser, o sea, son variables que son características del deudor en específico. Cabe destacar que en este estudio, como la información viene de la central de riesgo, de la superintendencia de banco, solamente tenemos acceso a variables del buro de crédito y variables del deudor. O sea, estas son las dos variables que tenemos acceso y entonces el modelo se hizo basado en estas dos variables. O sea, ese dos grupos de variables. Algún pequeño benchmark que tenemos aquí de más o menos cómo quedó el Outlook Score dentro de algunas investigaciones que encontramos son estas. Cabe destacar que no sé, tal vez no es tan comparativo comparar el Outlook Score dentro de, no sería justo comparar el Outlook Score eh, para dos investigaciones diferentes donde ambas tienen fuentes de datos diferentes, porque se podría haber afectado por eso, también se podría haber afectado por la proporción de default y no default que yo tengo en mi muestra. Entonces, aunque no se puede determinar de que, por ejemplo, esta investigación que tiene 75% es peor que esta de 89, nos gustaría estar en un rango más o menos parecido y estamos. O sea que bueno, por ejemplo, en esta investigación que es de Schmidt, sí son comparables. O sea que él arrojó un modelo de gradient boosting trees, uno de deep learning, el de deep learning de mejor. Eso yo puedo estar 100% seguro que el de deep learning es mejor, porque ahí sí yo tengo la misma fuente de datos, la misma proporción dentro de los grupos que yo voy a predecir. Entonces ahí sí, esa medida es muy buena para comparar dos modelos. Pero si fuente de datos diferente, no. Lo ideal sería utilizar el F1, ahí sí fuera muy comparable, pero el F1 es una medida que se está utilizando recientemente con el auge de el machine learning, entonces la mayoría de esas investigaciones no la utilizan. No encontramos lo suficiente para introducirlo en la tabla. Entonces ahora, ¿qué es default para nosotros? O sea, que nosotros queremos predecir algo, pero ¿qué es ese algo? Para nosotros, un cliente cae en default con dos condiciones. Si ese default excede 90 días de atraso en alguno de sus créditos, ya yo entiendo que default 90 días es porque ya se han hecho análisis y se determina que si un deudor llegó a 90 días de atraso en uno de sus créditos, ya probablemente ese crédito se registre como pérdida para el banco. Y también que el deudor entre en condición de reestructurado o reestructurado temporal según define el REA. Y esto es que ya el deudor, o sea, que el deudor cambia la estructura de algún crédito debido a una incapacidad de pago que la entidad en específica eh, determine. Y esto se debe para que si ya un deudor está presentando deterioro, pero para mí no tiene ningún día de atraso, también yo pueda captarlo de forma temprana, porque probablemente ya en el futuro también eh, va a caer de nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo lo que quiero es fijarme en un mes, podríamos tomar como ejemplo diciembre, y ver si utilizando información de diciembre o previo a diciembre del 2000, vamos a fijar un año también, de 2022, yo pueda predecir si en enero o diciembre o sea, diciembre de 2022 o enero de 2023, ese deudor en específico va a caer en default. Para que un deudor entre en nuestra muestra, tiene que cumplir que fue reportado en la central de riesgo para ese mes específico o que el deudor, o sea, el deudor no puede cumplir con la condición de default en el momento que yo lo voy a evaluar, porque si ya entró en default, no vale la pena predecir si va a estar en default 12 meses después, porque ya yo sé que está en default. Para predecir se utilizan dos tipos de variables, que son variables al corte. Por ejemplo, utilización es
yo estoy en diciembre y yo evalúo cuál es la utilización de ese deudor dentro de su tarjeta de crédito. Más adelante vamos a ver, por si alguien no entiende el concepto de utilización, algunas definiciones. Deuda en tarjeta de crédito, que esa deuda al corte, o sea, cuánta deuda yo tenía dentro de mi tarjeta de crédito en diciembre de 2022, las cuotas, etcétera. Y también variables históricas que yo tomo 12 meses para atrás en la mayoría de los casos y evalúo la condición o en promedio o cantidad dentro de esos 12 meses anteriores. Un ejemplo de eso sería el día de atraso máximo en el último año, cantidad de meses reportados en la TCS, cantidad de tarjetas desembolsadas en el último año. O sea, son indicadores que toman información del pasado. En el paper, si le interesaría ver más o menos cuáles son las variables, todas las que utilizamos con su definición, la podrán encontrar ahí. Definición de algunas variables que se van a utilizar más adelante, porque fueron como la más interesante que vimos, con utilización de TC, es el ratio entre la deuda y el límite de la tarjeta. Atraso máximo, último año de TC, sería cuál fue el atraso máximo que yo tuve dentro de mi tarjeta de crédito en el último año. La vejez de deudor, que luego de presentarlo varias veces, nos dimos cuenta que antigüedad de deudor sería un mejor nombre, pero como algunos de los gráficos ya estaban generados y lo teníamos en formato de foto, eh, si por ahí ven vejez de deudor, lo que nos estamos refiriendo es antigüedad de deudor. Y es el tiempo transcurrido desde el desembolso del crédito activo más viejo del deudor. O sea, ¿qué antigüedad tiene el deudor dentro de la entidad? El consumo de mes es el consumo total de deudor en tarjeta de crédito al corte de ese mes. Y meses último desembolso, el tiempo de ser último desembolso. Y así hay muchas variables. Si quieren ver la definición de cada una de ellas, en la investigación estará. El poder predictivo. O sea, ¿qué nos arrojó el modelo? Como vimos, el OutRock fue de 86%. Esta es la variante 1. Ahora vamos a entrar en cuáles son las diferentes variantes. Tenemos tres tipos de formas que corrimos el modelo. La primera es que tomamos toda la data, entrenamos el modelo, o sea, y sacamos un out of sample, un in sample, y determinamos cuál es el poder predictivo de ese. Entonces, esos son los resultados que podemos ver en la gráfica, o sea, en la gráfica de línea, que sería esta que está aquí, y esta. O sea, esos son los resultados. Que aquí teníamos un F1 de 50%. Aquí podemos ver una variante 2, que es que se dividen la base de datos en diferentes meses para ver qué poder predictivo se ve a través de los meses. O sea, yo me fijo en diciembre de 2015, intento predecir 2016. Entonces después corro otro modelo, elimino toda la data de 2015, nada más cojo la data de 2016. E intento predecir default al 2017. Y así sucesivamente. Esto fue el resultado. Podemos ver que el Rock Score se mantiene relativamente constante. Esto es de esperarse porque lo que está asignando probabilidad y el F1 Score no. Esto se debe a que, por ejemplo, si yo tengo un modelo que me dice que tú tienes una probabilidad de 55% de caer en default, bueno, probablemente en el refuego del F1, donde yo tengo que fijar de que sí, tú vas a caer en default porque ya pasaste el 50%, puede ser que yo me equivoque, porque tú estabas como más o menos exactamente en la línea de no default default. Pero la probabilidad en sí puede ser muy buena. O sea, ese deudor tiene una probabilidad del 50% y tal vez en el tiempo no varía. Entonces, por eso la diferencia de por qué el ROC puede sentirse un poco más estable y el F1 Score un poco menos estable. Y la variante 3 es que como en el proceso de entrenamiento, de la hiperparametrización, en el K-fold, se utiliza mucha información que tal vez no estaríamos engañando. Yo guardo el último año, que es 2021, para predecir 2022, y nunca lo utilizo ni en la prueba, ni en la hiperparametrización, ni en el K-fold.
Entonces yo evalúo el modelo nada más con esa data que yo nunca utilicé en el proceso para ver si realmente todo lo que yo hice estaba bien. Tiene un pequeño detalle aquí, que como 2021-2022 fue en nuestro caso de pandemia, por eso el poder predictivo se vio afectado en ese caso. Y ese es el modelo que pudimos ver en el resumen que dio por debajo. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es los Sharp Values. Este es un ejemplo de, de un verdadero positivo. O sea que el deudor sí cayó en default y en mi modelo hizo la predicción de que cayó en default. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cada una de las variables, características que determinó que ese deudor entre default. Aquí tenemos 32 variables que me agregan 0.99. Ah, bueno, cabe destacar que yo tengo un número base que es negativo 2.49%. O sea, todos mis deudores comienzan con este número. Y yo lo que tengo que hacer es pasar el cero para predecir default. O sea, o sea, si yo llego aquí y ese valor es mayor a cero, entonces mi predicción es default. Podemos ver un deudor que sí presenta evidencia de deterioro. O sea, él tiene entre 30 y 80 días de atraso en tarjeta de crédito, tiene una línea de crédito también y tiene entre 30 y 80 días ahí, una utilización de TC de 0.9 a 100%, atraso máximo en último año. O sea, este deudor evidencia deterioro. La única que lo está sacando es pues, este deudor en la entidad, que es un deudor relativamente viejo dentro de la entidad, entonces se le está quitando un poco de probabilidad de caer en default. Entonces, o sea, este es un caso de un verdadero positivo, donde el deudor cayó en default y el modelo hizo la predicción de que sí, efectivamente, iba a caer en default. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de verdadero negativo. O sea, el deudor no cayó en default y mi modelo hizo la predicción de que no iba a caer en default. Aquí también podemos ver entre 32 variables, que son, o sea, lo reúno porque son valores pequeños, lo que se está aportando. Entonces, entre esas, recolecta negativo 0.51, atraso no tiene, o sea, vejez de deudor entidad, un deudor antiguo ya, con mucho tiempo, un consumo relativamente alto dentro de su tarjeta, una utilización bajita. O sea, este deudor no presenta para nada evidencias de que va a caer en default. La única que le está agregando es que en la variable entidad, él pertenece a múltiples entidades. Entonces eso le está dando un poco de probabilidad de caer en default. Entonces esto en el caso perfecto. Si todo el mundo entraría en estos dos grupos, yo tendría un modelo perfecto que podría poner en ejecución ahora mismo y yo estaría 100% seguro de que va a caer en default en 2 meses. Pero también no siempre aceptamos. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo de un falso positivo. Este es un deudor que yo hice la predicción de que sí, efectivamente iba a caer en default, pero realmente él se recuperó y no cayó en default. Aquí podemos ver algunas de las evidencias, era que tenía una utilización alta, era un deudor relativamente joven, no tenía un año dentro de la entidad, ya estaba presentando atraso en su tarjeta de crédito, o sea, en un año ya él llegó a tener entre 10 y 20 días de atraso, y así sucesivamente. O sea, como que el deudor parece como que se estaba explotando, pero no, o sea, mi modelo hizo la predicción de default, pero él no cayó en default. O sea, parece que se recuperó más adelante. También es importante ver aquí, donde, o sea, yo estoy más o menos 0.00, sería como un 50.1%, lo cual es o sea, es bueno y por eso el rock score da muy bueno en nuestro caso. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo a este deudor le hubiese asignado un Sharp value de 100, o sea, de 1.59 como lo hice en el primer caso. O sea, que mi predicción me está diciendo, mira,
este deudor probablemente va a caer en default, pero la evidencia no son tan fuertes como el primero que vimos. Entonces, por eso también hay que evaluar las dos cosas. Yo puedo tener un default, o sea, un deudor que su probabilidad sea muy cercana al 50% y ahí es donde se ocurren la mayoría de los fallos. Pero si los están ocurriendo ahí la mayoría de los fallos, como quiera yo tengo un buen modelo de default. Y el último caso que se puede dar es un falso negativo. Que yo diga, mira, este cliente no va a caer en default y efectivamente dentro de 12 meses sí cae en default. Este es un caso de esto, donde este deudor tiene mucha antigüedad dentro de la institución, tiene un consumo alto, que esta es la variable que yo me he mencionado anteriormente, que tiene un comportamiento como contrario a la institución, porque como vamos a ver más adelante, el consumo, mientras mayor consumo tú tienes, menor es la probabilidad de caer en default. Vamos a indagar un poco más en eso más adelante. Una utilización baja, o sea, este deudor no presenta ninguna evidencia excepto de que pertenece a múltiples entidades, tiene alguna deuda en línea de crédito y hizo un desembolso en los últimos 3 meses, que puede ser que este desembolso eh, sobrepasó su capacidad de pago y por eso fue que él en 12 meses más en el futuro le cayó en default. O sea, que nada más mirando esto y con esa información, la intuición me dice que eso fue lo que hizo que ese deudor caiga en default. Y aquí también cabe destacar que a veces me voy a equivocar y porque pueden suceder cosas excepcionales que yo no esté tomando en consideración, porque es un imprevisto fuera de lo común o simplemente yo no tengo la variable captada. Puede ser que si yo tuviera una variable de transacción, como la que vimos que no teníamos acceso al inicio, este deudor esté transaccionando más de la cuenta ahora. Entonces, eso hubiese sido la variable que me dé el poder predictivo para yo determinar que sí va a caer en default. Pero como no tengo acceso a ella, o sea, aquí es que se puede, o sea, imposible yo utilizarla para predecir. Entonces, eh, o sea, en resumen, que a veces nos vamos a equivocar y no hay nada que podamos hacer. Y no significa que el modelo esté malo, simplemente que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Entonces, ya que espero que hayan entendido un poco esta parte de más o menos qué es lo que está haciendo el chapalio, cómo está moviendo la aguja, default a no default. Este es un caso específico de deudores. Entonces, a ver, tal vez sería interesante ver algunos promedios bueno, cada vez que aparece consumo mes TC y está entre 100.000 al infinito, en promedio, ¿cómo está aportando esa variable al modelo? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos el primer gráfico, que es la figura 6, es el promedio absoluto de cada variable. Entonces, de aquí es que sacamos el orden de importancia. Ahí podemos ver que utilización TC es la más importante, atraso máximo último año TC la más importante, y así sucesivamente. Y lo que me dice que en promedio, atraso máximo último año TC me está aportando 0.17. Ahí no estamos seguros si es negativo o positivo, pero en promedio ese es el valor. Ahora, cabe destacar que hay variables que en promedio van a dar bajita porque dentro de su categoría hay un valor que es el que predomina y no me brinda información. Entonces, sería interesante ver el máximo también. O sea, cuál es el valor máximo de que cada una de esas variables me está aportando. Y eso es lo que estamos viendo en la figura 7. Entonces, ahí podemos ver el ejemplo clave. Atraso en consumo. Como la mayoría de personas que entraron en la muestra no tienen ningún atraso, esa categoría dentro de esa variable no me está aportando nada, me está aportando 0. Pero cuando yo presento atraso y entro entre la categoría de 10 a 20, por ejemplo, entonces sí, cuando yo entro en esa categoría me está dando una ponderación bien alta.
Entonces, esa es como la diferencia, de que utilización siempre me da información. Si tú te encuentras entre 0 y 10%, entre 10 y 20%, cada una de esas categorías me está brindando información al modelo. Mientras que en el caso de atraso de consumo, si yo estoy entre 0 y 20, eso no me agrega ninguna información. Pero en el momento que yo estoy entre 10 y 20, me está agregando mucha información. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que aunque utilización TC es la variable más importante, acá su tarjeta me está agregando mucho más poder predictivo, o sea, me está agregando mucho más a que el deudor va a incumplir en 12 meses, en el futuro, a 12 meses. Entonces, en el paper pueden ver el orden de todas las variables. Aquí yo puse nada más para ver el ejemplo de por qué sería interesante tener ambas medidas, el promedio y el máximo. Y entonces ya más adelante lo que vamos a ver es el detalle dentro de cada una de esas variables que nosotros pensamos que está muy interesante. Bueno, disculpa. Antes de eso, este es el caso del ejemplo mini, donde corrimos para ver cuál era la variable más importante en el tiempo. Y aquí podemos ver el caso de vejez de odores dentro de la entidad, que normalmente siempre tenía, bueno, por ahí dice siempre la variable sexta más importante. Y en el 2020 se volvió la 25 más importante. O sea que el poder predictivo de esa variable disminuyó muchísimo. Y eso se debe a la pandemia. Lo mismo pasó con ingresos. Eh, por ejemplo, aquí esta de desembolso comercial, aunque aquí nada más estamos considerando persona, una persona por la naturaleza de nuestro mercado puede utilizar su cédula como RNC y entonces podría caer en la muestra. Entonces, por ejemplo, el desembolso comercial se convierte en una variable súper importante en el 2019 y es muy poco importante en el resto de los meses. Pero eso se debe a algunas reestructuraciones que se hicieron en la banca que afectaron en la mayoría de veces a deudores comerciales, créditos comerciales. Eso se debió también a la pandemia, pero sucedió tempranito en la pandemia, entonces por eso lo captan en 2020. Y, por ejemplo, aquí o sea, está utilizando esa variable como un proxy de reestructuración. Entonces, como yo tengo reestructuración en mi definición de default, o sea, si un deudor cae en condición de reestructuración, yo considero que entró en default. Por eso aquí esa variable para ese año en específico se volvió tan significativa, porque en pandemia hubo un caso extraordinario donde se hicieron muchas reestructuraciones o sea, esas reestructuraciones afectaron con mayor prevalencia a los créditos comerciales. Entonces, ahora sí vamos a entrar específicamente a cada una de las variables y cómo se comporta dentro de cada una de las categorías. Aquí podemos ver que utilización TC, mientras más utilización yo tengo, mayor probabilidad yo tengo de caer en default. El punto donde se hace o sea, el breaking point, donde pasa de negativo a positivo, es 0.4%, o sea, 40% de utilización. Y ese número me hace total sentido, es un número que yo tenía previo a hacer esta investigación, de que yo tenía que mantener mi utilización de mi tarjeta de crédito por debajo de un 40%. O sea, que es muy buena noticia de que el modelo esté arrojando resultados lógicos. En el caso de atraso, evidentemente, mientras más atraso tú tuviste en el último año, mayor probabilidad tú tienes de caer en default. Pero cabe destacar aquí que tener en tarjeta de crédito en específico, no es el caso en algún crédito de consumo, tener entre 30 y 80 días de atraso es lo mismo en promedio que tener 80 hasta el infinito. O sea que ya prácticamente lo que me está diciendo eso es que si tú llegaste a 30 días de atraso, una tarjeta de crédito, lo más probable es que tú te explotes y caiga en default 12 meses después. Aquí tenemos la vejez de deudor, que le cambiamos el nombre a antigüedad, donde nos dice que a partir de los 36 meses dentro de una notización,
ya tú comienzas, o sea, ya esa variable comienza a quitarte probabilidad de caer en default. O sea, que si yo pertenezco a una entidad y yo tengo ya 36 meses dentro de esa entidad, bueno, pues ya la entidad podría comenzar a llamarme para ofrecerme algún otro producto porque ya el riesgo de ser un deudor nuevo ya se acabó y ya puedo considerarte como un deudor que probablemente no me va a caer en default. El consumo mes, esta es una variable interesante que encontramos donde el efecto es como contrario a lo que nos dice la intuición. En este caso, mientras mayor consumo tú tienes, menor es tu probabilidad de caer en default. Entonces, esto se debe, pensamos nosotros, que es, primero porque podía estar tomando eso como un proxy de ingreso. O sea, mientras mayor consumo tú tienes, probablemente mayor sea tu capacidad, o sea, tus ingresos, porque tú puedes pagarlo. Entonces, pues, también tal vez una recomendación para una investigación futura que tenemos pendiente es tal vez hacer un ratio de esto, dividirlo entre los ingresos, tal vez dividirlo entre el límite de la tarjeta, para que sea, o tal vez ver un comparativo de histórico, como esa variable histórica que hablamos anteriormente, donde yo tomo el promedio y veo si el consumo de este mes es mayor al promedio del último año. O sea, como tal vez normalizar esa variable un poco más, pero actualmente es lo que me está diciendo que es un proxy de ingreso. Otra relación interesante que tenemos, que esta sí la verificamos, es que está funcionando como, o sea, tiene una relación inversa con la variable más importante que es utilización de tarjeta. Si yo tengo alta utilización y tengo, o sea, voy a tener un consumo bajito. Porque si ya yo estoy, o sea, si tengo utilización 100, o sea, yo tengo una deuda de 100%, ya yo no puedo utilizar mi tarjeta, entonces mi consumo va a ser cero. Entonces, esa relación inversa también, esas dos variables están trabajando juntas, que esa es la belleza de un modelo de Machine Learning, que no es la variable en específica como que modela, sino que verifica las interacciones entre cada una de las variables. Por eso da este comportamiento como contrario a la intuición. El mes es desde el último desembolso. Aquí lo que nos dice es, bueno, los primeros 6 meses son los meses más riesgosos para un deudor. Luego de que pasa ese tiempo, bueno, pues ya se suaviza la cosa. O sea, que hay que darle seguimiento muy profundo los primeros 6 meses luego de que yo le desembolso un crédito nuevo a un deudor. El género es otra variable que arrojó de importancia. Aquí podemos ver que el género masculino es más propenso a caer en default que el género femenino. Y esto no ha aparecido en varias investigaciones que hemos hecho, o sea, como que parece que sí, que es una realidad a la que vivimos y los hombres somos un poco más riesgosos que la mujer. El ingreso, ese es otro número que yo tenía, que yo trabajaba en la banca anteriormente, y o sea, como que a partir de 20.000 pesos es como que las instituciones quieren asumir el riesgo de entregarte un crédito. Y aquí es como que se ve evidenciado. Previo a 20.000 pesos, tu probabilidad de default aumenta y superior a 20.000 pesos, tu probabilidad de default disminuye. Mientras mayor, o sea, mientras mayor, menor. Esta es otra interesante, que estos meses reportaron en la TCS, porque nos da una visión de nuestro mercado, que es altamente informal, en cierto aspecto. Y lo que nos dice es que, mira, si tú tienes los 12 meses dentro de tu TCS, o sea, tú tienes un trabajo formal y los 12 meses tú pagaste tu impuesto a la TCS, bueno, pues tú estás bien, tú eres un buen deudor. Y si tú no tienes ninguno, también tú estás bien. Que lo más probable es que si tú no tienes ninguno es porque tú tienes un trabajo informal. El riesgo está en si tú tienes un trabajo informal y no cumple con los 12 meses. O sea, que tal vez sea porque no tiene 12 meses trabajando. Entonces, no puede tener 12 meses cotizando. Tal vez sea porque se te quitó, o sea, tenía un trabajo los primeros 3 meses y luego perdiste el trabajo.
Entonces, también eso podría ser otro caso de cómo tú entrarías en los rangos de 1 a 11 cotizaciones. Y eso lo que me está demostrando es de que tú tienes o sea, no tiene estabilidad laboral. En el caso de que tú seas informal, no tengo cómo agarrarlo porque no tengo la variable, pero en el caso de que si tú eres formal, que estás reportando y no tienes la totalidad de tu reporte en los últimos 12 años, pues entonces tú estás probándome que tú no tienes estabilidad laboral y por ende eh, tu probabilidad de caer en default aumenta. Entonces, en conclusión, podemos ver aquí, el objetivo del estudio era identificar variables críticas para la evaluación del riesgo de crédito. Creo que lo logramos, o sea, encontramos variables muy interesantes, verificamos algunas de la literatura, encontramos nuevas, contrario a lo que esperaríamos, eh, y sí. El modelo que se utilizó fue el CAPBUS, que es una variante de SHIBUS, el Linux, creo que se me sacó ahí. Aplicamos la biblioteca SHAP, creo que la aplicamos de manera efectiva, interpretamos el modelo, que es el problema serio del modelo de ML, que se considera en caja negra. Creo que logramos ver de que sí, de que hay forma de que se pueda obtener, abrir esa caja negra y tener resultados interpretables. Las variables de mayor influencia significativa fueron las siguientes. Ya habíamos hablado de la utilización, atraso, antigüedad de deudor, consumo, los meses del último desembolso, el género, ingresos obligados a laboral. Y una variable que no la tomamos en consideración, pero con los modelos mini pudimos agarrar, es el impacto de eventos externos, como la pandemia, que podrían afectar el modelo. Y tal vez ahí sería interesante utilizar variables macros para captar ese cambio en la forma, o sea, en el mercado, en sí, tal vez una infracción o algo por ese estilo, que es una variable macro que me esté apuntando tal vez a un cambio en la economía. La contribución al campo, identificar la variable relevante en el contexto dominicano, creo que es la primera vez que se hace una investigación de este tipo. Mejora en la comprensión del riesgo de crédito, base para futuras investigaciones y desarrollo de herramientas de monitoreo. Las limitaciones, bueno, como habíamos hablado anteriormente, no teníamos las variables, no teníamos variables de dos categorías, que era de buró y de deudor, nos faltó de transacción, de cuentas y de gasto, que teniendo esta variable probablemente alcanzaríamos un mayor nivel predictivo. Y para futuro, aquí tenemos una base sólida para futuras investigaciones, donde tal vez podríamos agregar alguna otra variable. Bueno, esa misma del consumo, tal vez normalizarla para tal vez ver si encontramos que se comporte como esperamos. También aquí, abro un poco, estamos abiertos si a alguien que está observando se le ocurre alguna variable adicional que podría ser de interés y que tal vez ustedes en su labor han visto de que es significativa. Si me lo pueden escribir, sería un éxito, porque queremos como seguir avanzando con lo que tenemos aquí y mejorar la gestión de riesgo de difusión en la región. Hasta aquí llegó la presentación. Cualquier pregunta que tenga, creo que la dinámica es que la escribe en el chat y fijo me la hará a mí. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marco, por tan interesante explicación y tan detallada. Sin lugar a dudas, es una herramienta bastante práctica para que los gestores de riesgo de crédito la puedan utilizar en sus carteras y en su gestión en sí de mitigación del riesgo. Tengo varias preguntas aquí en el chat, las voy a ir haciendo, las que me fueron llegando durante el transcurso de la exposición. Si tienen otras preguntas, también siéntase libre, por favor, de hacerlas. Voy con la primera, Marcos. Como una especie de pregunta y a la vez comentario, como lo interpreto. Y dice así: sabiendo que el rock es altamente afectado por el desbalance entre las clases del dataset,
Me parece muy acertado el F1 Score como métrica de performance. El resultado que ronda por un 50% se puede considerar como un performance deficiente o eficiente. De acuerdo con tu observación, sí, realmente por eso decidimos utilizar el F1, porque arroja resultados, o sea, depende de qué tan desbalanceada está la data. Y en ese caso solamente podría comparar modelos dentro de la misma muestra. Ahora, con el F1 de 50% es una pregunta difícil porque depende de qué tan conservador o no conservador tú quieres ser. Pero yo diría que si yo tengo una probabilidad de 50%, si una gente me entra, de predecirte bien, bueno, pues yo entiendo que o sea, como que el valor se encuentra relativamente alto. Pero de nuevo, eso depende de, de tu apetito de riesgo. Y por ejemplo, en el Outrock, que no lo mencioné, se puede mover la aguja. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí lo que yo estoy diciendo, yo logré predecir bien de 367, 196. Entonces, yo podría, pero porque yo aquí me puse en 50%, yo podría mover esa aguja y comenzar a entrar valores que se encuentran en que yo no predije bien default, o sea, que yo dije que iba a predecir default y no predecir default, y entrarlo en el default, asumiendo el riesgo de que también voy a estar agregando personas que yo predije bien no default y lo voy a estar entrando en default. Pero tal vez mi costo de, de tener a un agente equivocado en no default es mucho más significativo, y creo que es el caso en la mayoría de casos, que en tener una persona que sí cae en default en no default. Entonces también ahí es más o menos el apetito, mover esa aguja de qué tanto me cuesta cada uno de los casos y trabajar con eso. Espero que ya pude responder la pregunta ahí. Perfecto, tengo varias. El público se animó. Bueno, hasta hubo una persona que pidió si se puede abrir el micrófono, a pesar de que hizo las preguntas. No estaba en planes abrir los micrófonos, pero creo que podemos hacer una excepción porque la persona tiene varias preguntas. Déjame ver si le puedo abrir el micrófono a Carolina. Si me dan un momentito para que ella misma le haga las preguntas a Marcos. ¿Te parece bien, Marcos? Sí, de acuerdo. Perfecto, dame un segundo, déjame abrirle el micrófono a Carolina. Carolina, ahí ya puedes abrir el micrófono. Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás, Rijo? Hola, hola, muy bien, Carolina, encantado de escucharte. Muy bien. Ay, Marcos, de verdad, muchísimas gracias por este análisis. Está súper interesante y que hayan personas como tú que estén dedicadas a este tipo de investigaciones, pues la verdad que me alegra muchísimo. Te felicito. Sí, muchas gracias. Mira, la primera pregunta que teníamos, la fui escribiendo en el chat, es que veo muchas variables. O sea, cuando estabas mostrando los charts, vi que decía al final como el resto de 30 y pico variables, ¿no? O sea, mostraban las primeras y que no siempre eran las primeras. Evidentemente, para cada persona podía variar el SHAP, pero sí me preocupó que al final como que todas las demás se agrupaban en el resto. Y, o sea, normalmente siento que hay muchas variables dentro del modelo. Entonces te preguntaba cómo hiciste la escogencia y hasta dónde llegabas, o sea, porque son de verdad bastantes variables. ¿Cómo hiciste ese proceso? Y no sé si usaste la information value, o sea, ¿por qué son tantas, no? Eso fue lo que me resaltó. Sí, esto es comenzamos con mucho más, la limitamos porque eh, podíamos descartar esa por X o Y razón. O sea, puede ser que había correlacionalidad con otra,
o simplemente no tenían ningún nivel predictivo. Llegamos a 39 porque ya eliminar más de ahí me estaba afectando en mi poder predictivo. Entonces, como menciona, la belleza del Sharp Value es que asigna valores distintos a todo el deudor. Que no, bueno, imagino que la mayoría está familiarizado con una regresión lineal, que lo que te arroja es una ecuación, y esa ecuación tiene un coeficiente, y ese coeficiente es el mismo para todo el mundo. Ujú. Si comparamos el Sharp Value, lo que me estaría diciendo es que cada deudor tendría un coeficiente diferente. Entonces, no, aunque las 32 variables, por ejemplo, que no presenté en alguno de los casos, estaban bajitas para ese deudor y por eso la agrupé en un solo, puede Ujú. ser que para otro deudor sí sea sumamente significativo, porque como él va haciendo algo de decisiones, por ejemplo, tal vez en el caso de atraso, por ejemplo, atraso en consumo. Si yo veo que él tenía una reestructuración previa y tiene atraso, pues ya yo estoy seguro de que, o sea, me le va a dar más peso a la variable de atraso de consumo que si no hubiese cumplido la condición anterior de que había tenido una reestructuración previa, por ejemplo. O sea, esa es por la interrelación que hay. Pero de Ajá, igual forma, entonces, o sea, esas 39 es porque sí tenían ya el information value por encima de un valor para poderlas meter. O sea, son 39 sí, que te podías meter ahí en el modelo. sí, sí, sí. Ok. O sea, son 39 porque comenzamos con más y ese fue a donde llegamos, donde ya quitar más estaba afectando el poder predictivo del modelo. O sea que decidimos dejarlo. Y como no tiene ningún costo, el mismo modelo se encarga de que De esas hacer. variables que tal vez nada más son importantes en un caso muy específico y para la mayoría de deudores no son significativas, el mismo modelo se encarga de manejarla de una forma que no te vaya a crear un overfitting, por ejemplo. Sí, en ese orden de ideas, antes de la segunda pregunta, o sea, normalmente los chat que he visto, cuando mostraste el que es un chat promedio, Sí, se muestra también con colorcitos, o sea, porque por ejemplo cada variable va a tener un pedazo como más fuerte y otro pedazo más que no impacta tanto o que no hay tanta predictibilidad. Entonces, sí, ese chat promedio, honestamente no te lo entendí muy bien. Después que tú los pases, quizás me comunico contigo a tu correo o algo, me sí, parece sí. bien interesante porque no te entendí muy bien la parte de los máximos del chat, o sea, porque tengo que ver eso, o sea, yo como experta en Sí. modelo, si alguien viene y me hace un modelo, le tengo que pedir eso, o sea, dame el chat de los máximos y el chat promedio. Ese No, es, no, no. eso es En ese caso, bueno, el chat promedio, el primero que vimos, donde Ujú, estaba la gráfica de barra, ese ujú, sí yo siempre lo he visto y siempre se calcula. ujú. Ahora, el máximo es porque nosotros optamos por categorizar todas las variables. Entonces, normalmente por eso tal vez no es significante en la mayoría de investigaciones, el, las variables son continuas. O sea, yo tengo un día de atraso, 3 días de atraso. Ujú. Pero como yo tengo categorías, tal vez ahí sería bueno ver si una categoría tiene un poder predictivo mayor que otra. Entonces, por eso el promedio dentro de cada una de las categorías. Y a eso evaluar el máximo. Para ver si, por ejemplo, tal vez entre cero, o sea, si tú tienes 0 días de atraso, el Sharp Value es 0. O sea, no me está agregando nada. Pero si Ujú. yo tengo 80 días de atraso, el Sharp Value es 1.5, donde ya mi valor base es negativo 2 puntos de algo. Entonces ya ese valor me está agregando muchísima información. De acuerdo. Yo, bueno, en ese orden, antes de la segunda pregunta, que está muy interesante el tema. Y Carlos, me paras cualquier cosa si se acaba el tiempo. Adelante, adelante, Carolina, adelante. Nada, o sea, al final lo que es interesante ahí ver en el ejercicio que tú hiciste, ¿verdad? Sobre el tema del chat, es
realmente qué tan, o sea, ¿por qué entonces si tú tienes categorías? O sea, a ver, si tuvieses una logística, tú haces las categorías y tratas de ver si esas categorías, los gráficos que tú pusiste, ¿verdad? Que están súper chéveres, que al final lo que tú ves es una relación lineal contra eso, ¿no? Si Sí, tú, en este tipo de modelos, tú pudiste haber metido la variable sin la categoría, ¿qué te hizo escoger categorizarla? Porque yo sí, entendía que en este tipo de modelos se podía entrar así continuo, o sea, por ejemplo, ingreso, en la utilización, pan, tú la puedes meter continua, porque a diferencia de las Logic, tú sí ahí sí normalmente tratas de categorizar para obtener esa linealidad. Entonces, no sé si sí, me puedes explicar sí, un sí. poquito. Sí, es exactamente como tú mencionas. Realmente este modelo se corrió con las variables abiertas, porque realmente el mismo modelo se encarga de categorizarlas prácticamente cada vez que hace una división en el árbol. O La, sea, tú la, me mostraste así a nivel de visual para nosotros. ajá, y a nivel Ah, explicativo también, como es o sea, como un mercado regulado. ujú. También teníamos la idea de que los modelos de Machine Learning son caja negra. La decisión fue, mira, yo voy a sacrificar poder predictivo para tener algo que sea más interpretable. O sea, esa fue la decisión que se Ah, tomó. ya, ya. O sea, sí las metiste al modelo categóricas. O sea, sí las metiste en el Sí, la modelo. entré Ah, categórica, pero también corrí otro modelo donde estaban abiertas y no hay y problema. o sea, a todo lo contrario, daba una mejor predicción, Ujú. ¿eh? O sea, era Ah, mejor modelo, pero era peor modelo en el sentido de que era menos explicable. no, no, maravilloso, ¿Eh? eso era lo que quería saber. Entonces, ahora sí, la segunda pregunta. ¿Por qué si los consumos es contraintuitiva? O sea, ¿por qué si esa variable era contraintuitiva, como modelador la dejaste? O sea, porque normalmente yo la hubiese quitado, o sea, realmente es lo que tú dijiste, o sea, esa es una variable que primero te digo contraintuitiva y segundo te puede generar interrelaciones con las otras y que por tener más consumos, menos riesgo, no, o sea, no necesariamente. Entonces, ¿por qué dejarla? Y si probaste quitándola, a ver cuánto te daba el ROC, o sea, si perdía mucha predictibilidad el modelo, sí. Quitarla perdía poder predictivo y la dejé para eso mismo, como es algo ¿Aló? ¿Aló? Parece, sí, me escuchan a mí, parece que Así, Marcos tuvo un problema de conexión. ah, Vamos a bueno. darle, vamos a darle un minuto a ver si extraño recupera la a la conexión. intuición. ¿Eh? Marcos, te cortaste un poquito, si puedes repetir tus comentarios, por favor. Ok, bueno, voy a comenzar de ese nuevo. O sea, la dejé para eso mismo, para que se evidencie de que realmente ese tipo de cosas pueden suceder. Tú tienes una idea de una variable que se va a comportar de una forma y sucede lo contrario. Y no necesariamente significa que esa variable esté mala. Tal vez esté mala para un mercado como el de nosotros, que eso de una vez va a generar preguntas de por qué se quedó así. Entonces la solución ahí sería la que mencioné. Bueno, vamos a normalizarla de alguna forma, convirtiéndolo en un ratio. Sí, o sea, yo veo que sí, que se debería hacer así, pero que además, si te, o sea, ya tú tienes unos modelos tan buenos, o sea, con ROC de 86, de no sé qué, que si tú hubieses perdido 80 a llegar a 80, ya igualito estaba maravilloso tu modelo, o sea, Sí, como que no sacrificar el hecho de meter algo contraintuitivo porque te iba a ganar más predictibilidad, porque sí, igualito tienes un muy buen modelo. Ese sí, era sí, mi comentario sí, quizás ahí en ese orden. sí, sí. La otra pregunta es, ¿cuál fue el periodo de observación? Porque de verdad que te entendí al principio como que era 2022, parado en 2022, viendo 12 meses hacia el futuro, pero después vi como una gráfica de colores con varios años. Sí, sí. Bueno, está la Es, variante una, que es, por ejemplo, yo me paro aquí e ajá. intento predecir el próximo año. Variante, Ah, me sí, paro aquí e intento predecir el último año. Me paro aquí y son modelos diferentes. Son modelos diferentes. También tengo una donde cojo todo lo que está aquí, que es la variante 2, ujú. y intento predecir 2021.
2021 para tener una totalmente out of sample, donde yo no la toco ni para hiperparametración, ni para K-fold, para nada. O sea, yo nada más utilizo esa data para evaluar final. Y tengo uno que es el general, donde yo tomo todo y divido dentro del mismo periodo. Entonces ese fue el que dio Ah, 86.50. son las variantes, ok. Ajá, ajá. Ok, la Sí. última pregunta, que si tú tienes la gráfica o sea, como estabas mostrando gráficas por variables de las más interesantes, me pareció el tema de meter los RN y los RTs dentro de, no sé, puedes bajar un poquito la presentación, había una tu última lámina donde tienes el summary. A ver, Aquí. ahí, ¿No? exacto, esa es la 8. Impacto de eventos externos como la pandemia de COVID. ¿Cuál es la gráfica de esa de la 8? O sea, sería esta, donde se puede ver que en COVID se deterioraron muchas variables que tal vez, o sea, que cambió un poco el comportamiento. Entonces ahí por eso mencioné, tal vez ahí, en vez de hacerlo de esta forma, lo que tendríamos que agregarle una variable macro, inflación, o sea, algo que podría tal vez no verlo de esta forma, sino verlo, el impacto que tuvo en la economía esa variable macro. Ah, ok, ok. Sí, porque mira qué pasa, o sea, con relación al marcaje incluso del default, me preocupó un poquito que metieran los RT porque yo sé que cada banco hizo su Sí, mundo. sí, 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 Y sí, realmente realmente. no sé si RT sea Ajá. un marcado correcto de un default, porque al final, por ejemplo, hubo bancos que le daban nada más 3 meses de gracia al cliente o se lo dieron a todo el mundo y Sí, marcaron a todo el mundo. Entonces, sí. me preocupa esa de haberle escogido RT porque quizás estás marcando más defaults de lo que en la realidad hubo, ¿no? Sí, sí, y Eh, por eso se Carolina, deteriora el modelo. Ujú. Carolina está muy clara. Está muy clara. Sí. No, no, de verdad que me encantó esta presentación. Entonces, bueno, nada, la última que creo que tenía era el reporte de la TCS. Eso es porque tú tienes acceso a esa data, o sea, Sí, como... sí, sí, tenemos acceso a esa data, sí. Ok, ok, dale, buenísimo, me gustó haberlas podido entrar. Y bueno, sí, ¿qué hiciste con Outliers? O sea, ¿hiciste algún tema de Outliers o la metiste así tal cual? La entré así, tal cual. Tal cual, ok. Ay, Sí. de verdad, bueno, ya, listo. Muchísimas gracias por abrirme el micrófono, Carlos. Sí. No, no, siempre, siempre. Ya creaste un precedente, porque ahora veo la mano levantada de otra persona que me imagino que también quiere el micrófono. Y si Marco no tiene inconveniente, No, se lo voy no, a abrir. sin problema, sin problema. Eh, denme Vale, un gracias, Pai. momentito. Chao. Gracias, Carolina. Ya tiene también el teléfono, perdón, el micrófono abierto. Yaisa Cornivel, ¿lo pronuncia bien? Eliza. Eliza. Adelante, Eliza. ¿Nos escuchas? Que Bueno, creo que quedó parece Carolina, que quedó Carolina, sí. Ujú. sí, pero ya Eliza yo creo que tiene el permiso. Pero bueno, déjame, en lo que ella retoma, déjame hacerte otras preguntas, porque te digo, te hicieron muchas preguntas, Marcos. Sí. Eh, Hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede convertir el resultado del modelo en ganancia o pérdida monetaria? Por ejemplo, X% del ROC sobre el F1, pero ¿cuánto pierdo si presto versus cuánto gano teniendo en cuenta los resultados del modelo? Sí, ahí Entonces, el sí, modelo lo que hace es, en vez de utilizar la medida en específico, es utilizar la probabilidad que arroja, porque el modelo te arroja una probabilidad de default. Entonces yo lo que haría era una simulación que yo vaya multiplicando la probabilidad de que esa persona me caiga en default eh, por la deuda que tiene en el periodo T. Tal vez ahí sería interesante también tirar un modelo para ver qué tanto deuda baja entre el momento que yo lo estoy evaluando y el momento de que realmente cae en default. Porque puede ser que en T tenga 100,000 pesos, pero él no caiga en default con 100,000 pesos, sino que caiga en default con un monto menos.
Entonces ya con eso hago una simulación y eso me daría, mira, yo en 12 meses esperaría perder para esta cartera X monto. Y si lo ve del lado de la institución, o sea, ese del lado de las provisiones, si lo ve del lado de la institución financiera, sería mover la probabilidad de, o sea, mover la agujita de donde yo hago el threshold. Ah, mira, yo asumo default 50 y presto en base a eso. O sea, si elijo 50, entonces verifico dentro de mi cartera, ah, mira, todo lo que entraron aquí, ¿qué me costó? Y voy moviendo y voy manejando mi riesgo a través de ahí. Sí, no sé si respondí bien la respuesta. Por eso tal vez sería bueno que prenderan los micrófonos y así verifican si las preguntas por respuesta. Sí, 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 la dinámica del micrófono es bien interesante. Pero bueno, si se anima esa persona, lo hacemos. Tengo otra preguntita. Voy a ir porque hay 4 y quisiera hacerla porque creo que son interesantes. Dice una, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Y hace la siguiente pregunta. ¿Dónde se pueden estudiar fundamentos del contenido de este seminario para tener una comprensión y entendimiento más profundo? Bueno, yo recomendaría, son como varias áreas. Eh, Primero, tener una idea muy buena del riesgo, de riesgo en general, específicamente riesgo de crédito. Tal vez ahí podríamos recomendar algunos libros interesantes. Pero también del lado de Machine Learning hay muchos cursos gratis, hasta el mismo YouTube, que te dan unos conocimientos muy buenos. Yo tengo la ventaja de que tengo mis estudios en matemáticas, o sea que adquirir muchos de esos conocimientos se me hace un poco más fácil, pero yo tampoco lo veo algo que alguien que no tenga ese background pueda obtener. O sea, yo entiendo que muchas de estas cosas están muy automatizadas. Se pueden hacer modelos de caja, que son modelos que ya vienen más o menos hechos y nada más sería correr. Ahí lo difícil sería dividir train test, que sé yo cuánto. Y el último sería programación, porque cuando se está manejando con 12 millones de registros, hay que tener una herramienta que te permita o sea, utilizar estos datos de una forma eficiente, que no sea un Excel, que todos sabemos que desde que pasa 800.000 filas, ya está como cojeando un poco. Quizás te propongo, Marcos, como estas diapositivas, esta presentación, es material que podemos colgar en la página web. Quizás sería interesante que quizás en ese slide antes del gracias, tú puedas poner algunas recomendaciones de libros, algunas recomendaciones de cursos online o presenciales, algunos papers interesantes y eso que tú acabas de decir, poner algunas referencias para que la audiencia pueda consultar y profundizar si quiere hacer. ¿Te parece? Sí, sí. También, o sea, ya aquí podemos, algunos de esos resultados, por ejemplo, de los gráficos que vimos de los chat promedio y todo eso, lo tenemos en nuestro repositorio de GitHub de la Superintendencia de Datos, específicamente de estudios, donde ahí todos estos datos que están en forma de gráfico están ahí en un Excel, que se puede hacer tabulaciones, ese tipo de cosas. Que también podríamos también aquí, ahí subir esa presentación y en esa presentación poner algunas recomendaciones de algún curso, papers interesantes que se podrían. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Entonces, para concluir, te voy a hacer estas 3 preguntas. Primero, disculpa porque estamos, creo que un poco excedido del tiempo original que habíamos No. dispuesto para o estamos llegando casi al tiempo. Pero te hago estas 3 preguntas que también considero interesantes. La primera, ¿los resultados de esta metodología se pueden usar para el cálculo de provisiones? Sí, se podrían utilizar, sí. Es como mencioné en la pregunta anterior, sería con la probabilidad de que esto arroja, hacer simulaciones, tal vez ahí la simulación tomar un percentil. Mira, la simulación que queda en el 95%, esas son las provisiones que yo voy a calcular al final. O sea que sí, ahí se puede hacer. O sea, de nuevo, como un mercado regulado, un poco caja negra,
convencer a alguien de que lo haga sería difícil, pero hacerlo y que te dé resultados bien buenos y útiles, se puede. Perfecto. Otra pregunta. Creo que la fuiste de cierta manera contestando durante tu exposición, pero la pregunta es como sigue. ¿Cómo se determinó la agrupación de las variables numéricas? Bueno, las variables numéricas, eso lo iban a introducir en el PERPE, pero como no era el enfoque y tenemos una investigación anterior que fue entregada al Banco Central, decidimos como no entrarlo. Y lo que se hizo ahí fue correr un modelo no supervisado de K-means con una acogida primero del modelo, una acogida inicial, cogimos los app values y con el K-means prácticamente íbamos creando grupos. Eso queda un poco no tan limpio. Por ejemplo, podemos ver que la mayoría de las variables son entre 10 y 20, o 10.000 y 20.000, que es un número muy redondo para que un modelo te lo arroje. Entonces yo ahí, con experiencia, redondeo y decido si tal vez crear otro grupo porque me encuentro interesante ver ese grupo. O sea que también ahí hay como juicio de experto que se utilizó también. Excelente. Tengo ya la última pregunta y ¿es posible ver las interacciones de las variables? Por ejemplo, de la variable utilización y consumo. Sí, esa es una de las cosas que, bueno, intentamos subirlo, pero estaba muy pesado, pero eh, estamos evaluando subir una muestra donde se puedan ver interacciones a nuestro GitHub. Entonces ahí en el futuro podrán tal vez tener esa oportunidad de con este mismo modelo, con esos chat values, ver si hay alguna interacción específica interesante. Que si se cumple una condición, cómo afecta eso el chat promedio eh, de otra variable. O sea, nosotros podemos hacerlo, pero creo que el Excel, el CSV pesa como 5 GB, algo así, entonces es bastante pesado para subirlo, pero lo que se puede hacer es una muestra significativa que te dé más o menos la misma información. Y eso tenemos en mente ponerlo en el repositorio de estudios económicos. Perfecto. Bueno, ya no tengo más preguntas y de mi parte queda agradecerte, Marcos, por tan especial presentación, muy explícita, muy detallada. Generó mucha aceptación por parte de la audiencia. Aquí hay muchos mensajes de felicitaciones por la presentación. O sea que también no es algo solamente que puedo apreciar, sino que aprecian la mayoría de las personas que participaron en el webinar. Y también fue bastante dinámico porque mira, varias preguntas surgieron. Les reiteramos al resto de los participantes, a todos los participantes, que esta grabación, esta sesión fue grabada y será colgada en la página, en el canal de YouTube del Club de Gestión de Riesgo de la República Dominicana, al igual que este material que Marcos nos acaba de presentar, para que sea para que sea de utilidad para ustedes y puedan consultar cada vez que necesiten tener alguna consulta puntual de lo que aquí se conversó. O sea que sin más, me toca agradecer a todos los participantes, nuevamente agradecer a Marcos y será hasta una próxima ocasión en donde el club le llevará a ustedes informaciones, metodologías, herramientas de interés para la correcta gestión de riesgos y poder madurar como país y en todas las instituciones financieras y no financieras que de cierta forma gestionan riesgos, poderle llevar el mensaje de la importancia de un correcto marco de gestión para el correcto desempeño de nuestras instituciones y sobre todo por el bien de nuestra sociedad y como país en general. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Queden Muchas bien. gracias a todos. Adiós, Marcos.